Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes o buenos días, buenas noches, ¿cómo les va? Mi nombre es Silvia Aedo, estoy en YouTube, en Encuentro de Almas, Seeds and Flowers, y también me encuentran ahora en Spotify y en YouTube Music como podcast, por si no quieren ver en vídeo. Voy a comenzar por el sexto video del libro del maestro Zen, Thich Nhat Hanh, El arte de cuidar a tu niño interior. Es un libro muy rico en buenos consejos, buenas sugerencias para elevar la vibración, para salir de los enojos, del miedo, a través de la respiración consciente, la atención plena. Y estábamos leyendo en el capítulo anterior todo lo que tiene que ver o hace a la reconciliación, hacer un tratado de paz con aquellas personas con las cuales estamos mal, escribir una carta, recordar 3 frases para reconciliarnos. Y ahora vamos a comenzar este sexto video, continuando esta línea y este capítulo con una carta de reconciliación. Bueno, entonces comenzamos con una carta de reconciliación. Dice así: estas 3 frases que leímos en el video anterior, que las voy a repetir así nos quedan más fresquitas, eran la primera frase que recomienda Thich en este libro, que como que las tengamos anotaditas y guardadas en nuestra billetera, en nuestro portadocumentos, en un lugar que llevemos siempre, para cualquier cosa tenerlas a mano. Estas frases para reconciliarnos con el otro es la primera: cariño, estoy enojado, sufro y quiero que lo sepas. La segunda frase es: trato de hacerlo lo mejor que puedo. Y la tercera frase es: por favor, ayúdame. A partir de allí, de estas 3 frases, dice, estas 3 frases pueden ser la base de una carta de reconciliación que podemos escribir. Escribir una carta es un ejercicio muy importante. Aunque tengamos la mejor de las intenciones, si nuestra práctica no es lo suficientemente sólida, podemos irritarnos al hablar. Y entonces reaccionamos de manera torpe. Esto puede arruinar la oportunidad de reconciliación en esa ocasión. Por eso a veces es más seguro y más fácil escribir una carta. En ella podemos ser perfectamente honrados, podemos decir a la otra persona que hay cosas que ha hecho, que han provocado nuestro sufrimiento, que nos han herido. Podemos escribir todo lo que sentimos en nuestro interior. Al escribir, nuestra actitud debe ser tranquila. Tenemos que usar el lenguaje de la paz y de la bondad. Tratamos de establecer un diálogo. Podemos escribir cosas como: querido amigo, puede que yo sea víctima de percepciones erróneas y tal vez lo que aquí escribo pueda no reflejar la verdad. Sin embargo, así es como he vivido la situación. Esto es lo que yo siento realmente en mi corazón. Si mis percepciones no son correctas, entonces por favor corrígeme. Si hay algo equivocado en lo que escribo, sentémonos y examinémoslo juntos para que podamos aclarar el malentendido. Al escribir usamos palabras amables. Si una frase no está lo bastante bien escrita, siempre podemos empezar de nuevo y escribir otra frase que sea más amable. En la carta tenemos que demostrar que tenemos capacidad de ver el sufrimiento también de la otra persona.
Por ejemplo, querido amigo, sé que has sufrido y sé que no eres totalmente responsable de tu sufrimiento. Cuando practicamos la observación en profundidad, descubrimos algunas de las raíces y causas del sufrimiento de la otra persona. Podemos decirles todas esas cosas, podemos hablarle de nuestro propio sufrimiento y mostrar que entendemos por qué actuó o habló de la manera en que lo hizo. Podemos tardar 1, 2 o 3 semanas en terminar la carta porque se trata de una misiva muy importante. Esa carta es crucial para nuestra felicidad. El tiempo que pasamos redactándola es incluso más importante que el año o los 2 años que algunos hemos podido pasar escribiendo la tesis doctoral. Nuestra tesis no es tan crucial como esta carta. Redactar una carta así es lo mejor que podemos hacer para hacer un avance significativo y restaurar la comunicación. Nosotros somos el mejor médico, el mejor terapeuta para nuestro ser querido, porque somos el que mejor conoce a esa persona. No tenemos que estar solos al hacerlo. En la práctica contamos con hermanos y hermanas que pueden proyectar luz y ayudarnos con la carta. Esto se refiere más bien a la práctica que se produce en las sanghas, en las comunidades budistas, ¿no? Quizás nosotros podemos elaborar esa carta con un ser querido, con un amigo, con un hermano de verdad, con alguien que esté cerca y que nos pueda apoyar. Las personas que necesitamos están justo ahí, en nuestra comunidad, en nuestro hogar tal vez, en nuestro círculo de amigos. Cuando escribimos un libro, pasamos el manuscrito a amigos, a especialistas, para pedir un consejo, por ejemplo. Nuestros compañeros practicantes son especialistas porque todos ellos practican la escucha profunda, la observación profunda y el discurso amable. Por eso enseñaremos la carta a una hermana, por ejemplo, y le pediremos que nos diga si el lenguaje es lo suficientemente amable, lo suficientemente tranquilo, y si el discernimiento es lo suficientemente profundo. Después se la enseñaremos a otro hermano o hermana, seguiremos con este proceso hasta que sintamos que la carta será capaz de producir una transformación en la otra persona y la sanará. No hay tiempo, energía o amor que no debamos invertir en esa carta de reconciliación. Y ningún amigo se negaría a ayudarnos en esa importante hazaña. Es crucial que restablezcamos la comunicación con esa persona que tanto nos importa. Puede que sea nuestro padre, nuestra madre, nuestra hija o nuestra pareja. Puede ser la persona que está sentada a nuestro lado. Podemos empezar inmediatamente, podemos empezar a escribir esa carta hoy mismo. Descubriremos que con tan solo un lápiz y una hoja de papel podemos practicar y transformar nuestra relación. Mientras practicamos meditación sentados o caminando, mientras trabajamos en el jardín, limpiamos o cocinamos, no pensamos en la carta. No obstante, todo lo que hagamos estará relacionado con esa misiva. El tiempo que pasamos escribiendo en nuestro escritorio es solo el tiempo de poner los sentimientos en el papel. Pero no es ese el momento justo en el que producimos la carta. Creamos la carta cuando regamos el huerto, cuando practicamos una meditación caminando, cuando cocinamos para la familia o la comunidad o un grupo de amigos.
Todas estas prácticas nos ayudan a gozar de mayor estabilidad y calma. La atención plena y la concentración que generamos pueden ayudar a que crezca la semilla de la comprensión y la compasión que hay en nosotros. Si la carta procede de la atención plena que hemos estado generando a lo largo de todo el día, será una carta o una misiva maravillosa. Aunque no estemos pensando en la carta que escribimos o que escribiremos a nuestro ser amado, la carta se está escribiendo en lo más profundo de nuestra conciencia una vez que hayamos decidido hacerla. No podemos limitarnos a sentarnos a escribir, tenemos que hacer también otras cosas. Beber un té, preparar el desayuno, lavar la ropa, regar el jardín. El tiempo dedicado a hacer estas cosas es sumamente importante. Tenemos que hacerlas bien, tenemos que ponernos al 100% a cocinar, a regar las plantas, a fregar los platos. Debemos disfrutar de todo lo que hacemos y hacerlo en profundidad. Esto es muy importante para nuestra carta y para cualquier otra cosa que queramos generar. Todo lo que hagamos así con dedicación, dándole importancia a cada acto cotidiano, nos ayuda a estar con la atención puesta ahí, en ese foco. Todo lo que hagamos respirando conscientemente va a tomar otro significado y poder agradecer la posibilidad de hacer esos actos tan sencillos como lavarnos nuestra ropa, cocinar para los demás, ordenar la casa. Todo eso es valioso y debemos ser agradecidos, ¿no? Cuando tenemos todas esas cosas a nuestra disposición. Casa, techo, comida, un baño caliente, una cama linda. La iluminación no está disociada del hecho de lavar los platos o de cultivar una lechuga. La práctica consiste en aprender a vivir cada momento de la vida diaria en profundidad, con mindfulness y concentración. La conceptualización y la creación de una obra de arte se producen justo en esos momentos de la vida cotidiana. El momento en que empezamos a escribir la canción o el poema no es más que el momento de traer al mundo al bebé. El bebé tiene que estar ya en nosotros para que podamos traerlo al mundo. Si el bebé no está en nosotros, aunque nos sentemos durante horas y horas en nuestro escritorio, no habrá nada que traer y no podremos producir nada. Nuestro discernimiento, nuestra compasión y nuestra facultad de escribir de una manera que conmueva el corazón de la otra persona son flores que se abren en nuestro árbol de la práctica del mindfulness, de la atención plena, y hacen aflorar esas semillas de el amor bondadoso, de la compasión, de la comprensión. Deberíamos hacer buen uso de cada momento de la vida diaria para permitir que florezcan el discernimiento y la compasión. Es la energía del mindfulness presente en nosotros la que nos permite escribir una carta de amor real y reconciliarnos con la otra persona. Una carta de amor real está hecha de discernimiento, comprensión y compasión. Si no, no es una carta de amor. Una auténtica carta de amor puede producir una transformación en la otra persona y por lo tanto en el mundo. Pero antes de que produzca una transformación en la otra persona, tiene que producir una transformación en nuestro interior, en nosotros mismos. Escribir ciertas cartas
puede llevarnos toda la vida. Recuerden que cuando hablamos de amor en todas las gamas. Amor maternal, amor fraternal, amor por un hermano, por una pareja, por un hijo, por los padres, por la tierra misma, por la vida, ¿cierto? Gracias. Y ahora continuamos con falta de habilidad. No deberíamos desanimarnos si nos damos cuenta de que hemos sufrido y hemos hecho sufrir a otras personas en el pasado. Si sabemos manejar el sufrimiento, podremos sacarle provecho. Por supuesto, hemos cometido equivocaciones. Por supuesto, no hemos sido muy hábiles. Por supuesto, nos hemos hecho sufrir. Por supuesto, hemos hecho sufrir a las personas que nos rodean. Pero eso no nos impide comenzar de nuevo y hacer las cosas mucho mejor el año que viene o incluso dentro de un momento. Deberíamos considerar el sufrimiento de manera que pueda convertirse en algo positivo. Todos hemos cometido errores y hemos sido torpes, pero eso no nos impide mejorar, volver a empezar y transformarnos. Cuando algo está mal, queremos arreglarlo ya. Queremos hacer que el dolor y el sufrimiento, lo que está mal, desaparezca tan rápidamente como sea posible. Pero cuando surge alguna dificultad, el primer paso no es arreglarla el primer paso, sino reconocerla, ver la dificultad. Después de haber pasado algún tiempo con nosotros mismos, nos es más fácil acercarnos a la persona con la que estamos batallando. Podemos decir, cariño, querido, amigo, mamá, papá, sé que en los últimos meses o en los últimos años has sufrido mucho. En cierta medida soy responsable de tu sufrimiento. No he estado muy atento, no he comprendido lo suficientemente tu sufrimiento y tus dificultades. Puede que haya dicho o hecho cosas que empeoraran la situación. Lo siento. No pretendía hacerlo. Quiero tu felicidad, tu seguridad, tu libertad y tu alegría. Dado que no te he sabido entender bien, ni he entendido lo bastante tu sufrimiento, en ocasiones he sido torpe. Puedo haberte dado la impresión de que quiero que sufras, pero no es cierto. Por eso te pido por favor que me hables de tu sufrimiento para que no vuelva a cometer el mismo tipo de error. Tu felicidad es crucial para mi felicidad. Necesito tu ayuda. Cuéntame tus miedos, tus preocupaciones, tus dificultades, para que pueda ayudarte con más facilidad. Este es el tipo de lenguaje que nace de esa conciencia. Muchas personas no están lo bastante atentas para ver las dificultades, el sufrimiento, el enfado y el dolor de sus hijos. Un padre o una madre debería ser capaz de hablar a su hijo o hija con un lenguaje que viniera directo del corazón y al aprender a hablar así, será capaz de restablecer la comunicación y de hacer las paces con él o ella. Así puede iniciarse el proceso de reconciliación. Todo el mundo sabe que la paz debe comenzar en uno mismo, pero no todo el mundo sabe cómo hacerlo. Cuando hemos generado la energía del mindfulness y el sufrimiento se ha transformado en comprensión y compasión, es mucho más fácil que tenga lugar la reconciliación
y antes de eso es imposible. El orgullo, la ira y el miedo al sufrimiento obstaculizan el camino, pero mediante el mindfulness, la atención plena, la comprensión puede entrar en el territorio del corazón y puede surgir de repente el néctar de la compasión. Continuamos con reconciliarnos con nosotros mismos. Una pareja que estaba a punto de casarse en Plum Village, es el monasterio zen donde vivía Thich Nhat Hanh, ¿no? Dice él, vino a mí y me preguntó, quedan solamente 24 horas para la boda. ¿Cómo podemos prepararnos antes para que nuestro matrimonio sea un éxito? Y yo contesté, lo más importante es que miréis profundamente en vosotros mismos para ver si todavía hay algún obstáculo en ustedes, en vosotros. ¿Hay en este momento alguien con quien no se hayan reconciliado? ¿Algo con lo que no os hayáis reconciliado? Alguien con quien no te hayas reconciliado y algo con lo que no te hayas reconciliado. Eso les pregunta a los que se están por casar. La reconciliación no siempre tiene por objeto a otra persona, miren qué importante esto, sino que es la reconciliación muchas veces con uno mismo, con nosotros mismos. Hay muchos conflictos en nosotros y tenemos que sentarnos para armonizarnos con ellos. Tenemos que practicar la meditación profunda, caminando o sentados, para comprender y ver muy claramente la situación y lo que se tiene que hacer. Practicamos la meditación caminando, sentados, o cocinando o lavando los platos, y todas esas actividades sirven para que observemos en profundidad y veamos lo que hay que hacer para comenzar de nuevo. Resultó que había muchas cosas que la pareja tenía que hacer antes de la boda y solo les quedaban 24 horas. Había un amigo con el que tenían que reconciliarse muy rápidamente. ¿Cómo podían enviarle una carta en 24 horas? Basta con que la reconciliación se haga interiormente, responde Thich. Porque el resultado, el efecto de esa reconciliación se dejará notar en todo más adelante. Esto es lo cuántico que tanto se habla, ¿no? Cuando hacemos un movimiento en constelaciones. Cuando damos el intento y la intención y aportamos una frase sanadora, una reconciliación ocurre en el campo cuántico, y es lo que les está diciendo Thich a ellos, ¿no? Tenían que reconciliarse rápidamente con alguien, no tenían tanto tiempo, y entonces él les dice, basta con que la reconciliación se haga interiormente. Perdón. Porque el efecto de esa reconciliación se dejará notar en todo más adelante. Aunque la persona con la que nos queramos reconciliar esté muy lejos, aunque se niegue a atender el teléfono o a abrir una carta, aunque haya fallecido, aunque haya fallecido, todavía es posible la reconciliación. Y esto mismo, entre paréntesis, es lo que se aplica o se hace desde las constelaciones familiares. Esa persona puede ser nuestro padre, nuestra madre, nuestra hermana, nuestra hija o nuestro hijo. Esa persona puede estar todavía viva o haber fallecido ya. Pero la reconciliación sigue siendo posible, pues se trata de trabajarla primero en nosotros mismos, de manera que pueda restablecerse la paz.
Sabemos que existe la posibilidad de volver a empezar, de volver a hacerlo todo de nuevo. Nuestra madre puede haber muerto, pero si miramos en profundidad, veremos que está todavía viva en nosotros. No podemos ser sin nuestra madre, no podemos ser sin nuestra madre, aunque la odiemos, aunque estemos enojados con ella, aunque no queramos pensar en ella, ella sigue estando en nosotros. Y más aún, ella es nosotros y nosotros somos ella. Somos la hija o el hijo de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestros padres. Somos la prolongación de nuestra madre, somos nuestra madre, nos guste o no. La reconciliación se gesta en el interior de uno mismo. Reconciliarse con la madre, el padre, el hijo, la hija o la pareja significa reconciliarse con uno mismo. A veces lamentamos no haber dicho las cosas apropiadas a algún familiar antes de que muriera. Lamentamos no haber sido amables con esa persona en vida. Ahora podemos pensar que es demasiado tarde. Pero no tenemos que sentir ese tipo de pesar. Esa persona sigue estando en nosotros y nosotros podemos comenzar de nuevo. Le sonreiremos y le diremos las cosas que debiéramos haber dicho y que no tuvimos la oportunidad de decir. Dilo justo ahora y lo oirá. A veces no tenemos que decir nada. Nos limitaremos a vivir con el espíritu que hemos encontrado en la práctica de comenzar de nuevo y esa persona lo sabrá. A un veterano estadounidense que había matado a 5 niños en Vietnam le dije: no tienes que seguir sufriendo a causa de los 5 niños que mataste. Si sabes cómo vivir tu vida, cómo salvar a los niños del presente y del futuro, esos 5 niños te comprenderán, te sonreirán y te apoyarán en tu sendero de práctica. No hay ninguna razón por la que debamos quedar atrapados en nuestro complejo de culpa. Todo es posible. El pasado no se ha ido, el pasado está todavía disponible en la forma del presente. Si sabemos cómo conectar en profundidad con el presente, conectaremos con el pasado e incluso podremos cambiarlo. Esa es la enseñanza de Buda. Si hemos dicho algo desagradable a nuestra abuela, que ya murió, podemos empezar de nuevo. Nos sentaremos y practicaremos la inspiración y la expiración conscientes. Y le pediremos a nuestra abuela que esté allí en nosotros. Le sonreiremos y diremos: abuela, lo siento, no volveré a decir algo así. Y veremos sonreír a nuestra abuela. Esa práctica nos traerá paz, nos renovará y llevará un montón de alegría y felicidad a quienes nos rodean y a las generaciones futuras. Cuando herimos a otras personas, ¿qué podemos hacer cuando herimos a alguien y a raíz de ello esa persona nos considera su enemigo? Esa persona podría ser miembro de nuestra familia, de nuestra comunidad o estar en otro país. Creo que sabemos la respuesta. Hay algunas cosas que podemos hacer. La primera es dedicar tiempo a decir: lo siento, te hice daño por mi ignorancia, por mi falta de atención, por mi torpeza. Trataré de hacer todo posible para ser más comprensivo. No te diré nada más por el momento. No quiero herirte de nuevo.
A veces no tenemos la intención de herir, pero al no estar lo bastante atentos o no ser lo suficientemente hábiles, acabamos hiriendo a alguien. Y es muy importante ser conscientes en la vida diaria de modo que podamos hablar de una manera que no hiera a los demás. Lo segundo que hay que hacer es tratar de sacar lo mejor de nosotros mismos, nuestra flor, para transformarnos. Es la única manera de demostrar lo que acabamos de decir. Cuando hayamos renovado nuestra actitud y nos mostremos agradables, la otra persona lo notará muy pronto. Entonces, cuando haya oportunidad de acercarnos a ella, podemos presentarnos ante ella como una flor y ella notará inmediatamente que somos muy diferentes. Puede que no tengamos que decir nada. Al vernos así, nos aceptará y nos perdonará. Eso es hablar con nuestra vida y no solo con palabras. Cuando empezamos a ver que nuestro enemigo sufre, estamos al inicio del discernimiento. Cuando vemos en nosotros mismos el deseo de que la otra persona deje de sufrir, eso es un signo de amor auténtico. Pero cuidado, a veces podemos pensar que somos más fuertes de lo que realmente somos. Para poner a prueba nuestra fuerza real, trataremos de acercarnos a la otra persona para escucharla y para hablar con ella. Descubriremos enseguida si nuestra compasión amorosa es real. Necesitamos que la otra persona esté allí para poner a prueba nuestra fuerza. Si solo meditamos sobre un principio abstracto como la comprensión o el amor, puede tratarse únicamente de nuestra imaginación en vez de una comprensión real o un amor real. Reconciliarse significa dejar atrás la visión dualista y la tendencia a querer castigar a la otra persona. La reconciliación se opone a toda forma de ambición y no toma partido. Entonces, la mayoría de la gente quiere tomar partido en un conflicto. Reconciliarse significa dejar atrás la visión dualista y la tendencia a querer castigar a la otra persona. La reconciliación se opone a toda forma de ambición y no toma partido, aunque la mayoría de la gente quiere tomar partido en un conflicto. Distinguimos lo justo de lo injusto basándonos en pruebas parciales o en habladurías. Pensamos que necesitamos indignación para actuar, pero incluso siendo legítima, la indignación justa no es suficiente. El mundo no carece de personas dispuestas a lanzarse a la acción. Lo que necesitamos son personas capaces de amar y de no tomar partido, de manera que puedan abrazar la realidad entera. Qué difícil, ciertamente. Tenemos que seguir practicando el mindfulness, Tenemos que seguir practicando el mindfulness y la reconciliación hasta que veamos los cuerpos de los niños hambrientos como si fuera el nuestro. Hasta que el dolor de los cuerpos de todas las especies sea el nuestro. Entonces, habremos alcanzado la no discriminación, el amor auténtico. Entonces podremos mirar a todos los seres con los ojos de la compasión y podremos hacer un trabajo real para ayudar a aliviar el sufrimiento. ¿Qué nos impide ser felices?, se pregunta aquí. Cuando practicamos es porque queremos aprender de nuevo a caminar, a respirar, a sentarnos, a caminar de manera que sean posibles
la paz y la alegría durante todo el tiempo que caminamos, a inspirar de manera que haya paz, vida y compasión. Al desayunar, comamos de tal forma que sea posible la libertad y la alegría. Es algo que aprendemos, algo para lo que podemos prepararnos con la ayuda de la comunidad, de nuestros hermanos y hermanas en la práctica. Esto en caso de que estés en una práctica budista, y si no, encontrar la manera de practicarlo con la gente con la que compartimos nuestra vida. Hay quienes son capaces de respirar con atención plena, de disfrutar y saborear el momento presente. Una inspiración puede aportar mucho placer. Al inspirar significa que estoy vivo, al inspirar estoy vivo, estoy viva. Es el momento de celebrar la vida que está ahí. Sabemos que estamos vivos y es posible vivir la vida de verdad, celebrar la vida a cada momento. Al inspirar, sé que estoy vivo. Al expirar, le sonrío a la vida. Todo el mundo puede hacerlo, todo el mundo puede inspirar y celebrar la vida con cada inspiración. Pero hay algo que se interpone en nuestro camino. Al andar, cada paso puede ayudarnos a conectar con las maravillas de la vida que están ahí. Sabemos que la primavera está ahí, que el sol está ahí, que la vida está ahí, que las flores nos sonríen. Teóricamente deberíamos ser capaces de conectar con esas maravillas para que nos nutran, para que nos sanen, pero algo se interpone en nuestro camino y nos impide ser felices y estar a gusto. Hemos perdido la sonrisa. Sin embargo, podemos recuperarla. Cada paso que damos conectando con la vida y sus maravillas puede convertirse en una celebración de la vida. Al andar así, andamos con libertad, libres de sufrimiento, de miedo y de desesperación. Esa libertad es la base de la felicidad. Cuando andamos, lo hacemos como una persona libre. Y cuando somos libres, podemos conectar con las maravillas de la vida que nos sanan y nos nutren. ¿Qué nos impide andar así y celebrar la vida a cada paso que damos? ¿Cuál es ese obstáculo? Tenemos que identificarlo y llamarlo por su nombre. ¿Qué nos impide andar, respirar o desayunar con alegría y felicidad? Sabemos muy bien que el presente es el único momento en el que podemos conectar con la vida. El pasado ya no está aquí, el pasado ya está dotado de vida y el futuro todavía no ha llegado. El pasado no es algo real, el futuro tampoco. Solo es real el momento presente. Por eso la práctica consiste en conectar con el momento presente, estar disponibles para el momento presente, anclarnos en el momento presente. Así podremos conectar con la vida y vivirla realmente. Y eso se hace con un solo paso, con una sola respiración, con una taza de té, con un desayuno, con un tañido de la campana. Y todo eso nos devuelve al momento presente para que podamos vivir nuestra vida. Nos preparamos para andar de manera que cada paso, cada inspiración, cada expiración nos aporte felicidad, nos aporte vida. Transformar el pasado en el momento presente. Quizá veamos que no tenemos ningún problema mientras estamos en el retiro o en el centro de práctica, pero al volver a la casa nuestra,
el problema, tal vez la otra persona, estará allí. Hemos pasado por un montón de dificultades en el pasado y pensamos que él o ella es un problema y que por eso no nos es posible respirar, contemplar las flores, porque siempre estamos pensando en el momento en que tendremos que volver a casa y ver a esa otra persona. Así no somos libres, no podemos disfrutar realmente de la inspiración y la expiración porque no dejamos de pensar en eso. Nos deslizamos una y otra vez hacia el pasado. Sin embargo, podemos afianzarnos realmente en el aquí y ahora. Solo podemos vivir el aquí y ahora. El miedo a enfrentarnos a la otra persona no debe preocuparnos. Al observar en profundidad, vemos que tenemos la capacidad de dominar la situación con la práctica de la respiración consciente y de afianzarnos en el momento presente. Somos capaces de manejar todo tipo de circunstancias. Es como saber usar el gas para cocinar y la electricidad para calentar la casa. Si no sabemos lo bastante sobre cómo se usan, el gas o la electricidad nos pueden matar. Pero en realidad sabemos lo suficiente. Aunque no lo sepamos todo sobre la electricidad, ni seamos electricistas profesionales, sabemos lo suficiente de electricidad como para poder usarla. Por eso no tenemos miedo de electrocutarnos, no nos dan miedo la electricidad ni el gas, porque sabemos cómo manejarlos y usarlos. Podemos morir a consecuencia del gas o la electricidad, pero no porque esas energías quieran matarnos, no, desde luego que no. En realidad el gas puede ayudarnos a cocinar, a hacer buenos platos, y la electricidad puede resultarnos útiles de múltiples formas en la casa. Sucede lo mismo con la otra persona. No desea hacernos sufrir en absoluto. Es nuestra propia incapacidad para interser con esa persona lo que nos ha hecho sufrir. Tenemos que comprender lo suficiente a esa persona. Si entendemos cómo actúa, ocurre lo mismo que con el gas o la electricidad. Si entendemos cómo actúa esa persona, ocurre lo mismo con el gas o la electricidad. Ya no hay ningún peligro. Por eso ya no sufrimos. Esa persona no tiene la intención de hacernos sufrir ni de herirnos. Puede pasar por dificultades, puede sufrir y no sabe cómo manejar ese sufrimiento y ocuparse de él. Por eso sufre y nos hace sufrir. Pero si somos conscientes de todo esto y sabemos lo suficiente sobre la otra persona, veremos que no vale la pena sufrir más por ello. Si esa persona dice algo desagradable que nos haga sufrir, será como encender el gas. Conocemos la naturaleza del gas, tenemos que ser cuidadosos y eso es todo. La otra persona está sufriendo y todavía no ha aprendido la manera de manejar su sufrimiento. Por eso sigue sufriendo y haciendo sufrir a los demás. Si los demás la conocen bien y saben cómo tratarla, no sufrirán por su causa. Y también podemos ayudarla a sufrir menos, si se deja ayudar. Eso es mío. Cuando esa persona nos mira y dice algo cruel, si tenemos compasión y comprensión en nosotros, estamos protegidos. Sabemos muy bien que sufre, no puede manejar su sufrimiento, necesita compasión y ayuda. Si albergamos en nuestro interior esa comprensión y ese discernimiento, estaremos protegidos. Ya no sufriremos por lo que diga o haga. Podremos estar motivados por el deseo de hacer algo,
no de reaccionar, sino de responder de una manera que pueda ayudarla a sufrir menos. La comprensión y la compasión nos protegen. La comprensión y la compasión nos protegen. Es como conocer la naturaleza del gas o de la electricidad. La otra persona es de la misma naturaleza, no quiere hacernos daño ni hacernos sufrir. Está sufriendo y tenemos que ayudarla. Estamos allí sentados observando en profundidad. Ya no tenemos miedo y nos decimos, cuando vuelva a verla, adoptaré esta actitud, no sufriré más. Encontraré una manera de ayudarla para que sufra menos. Estamos armados, estamos equipados con compasión y comprensión, y ya no tenemos miedo. Somos libres. Por eso es posible la felicidad en el momento presente. La flor nos ha estado guardando nuestra sonrisa y podemos volver a tomarla inmediatamente y disfrutar de esa sonrisa. ¿Tienes un problema justo ahora, en este momento? Echa un vistazo a tu forma física, a tus sentimientos, a tus percepciones. ¿Tienes un problema? Si vemos que no tenemos ningún problema en el momento presente, no deberíamos dejar que los fantasmas del pasado nos dominen. No deberíamos permitir que las proyecciones del pasado o del futuro nos abrumen. Son solo fantasmas. Esa es la razón de que nos preparemos para estar siempre en el momento presente. En eso consiste nuestra práctica. Ese es nuestro sendero. Ese es el camino de la reconciliación. Bueno, lo terminamos acá. Comienza otro capítulo que quedará para el próximo video. Creo que lo que viene son como historias pequeñas. El capítulo 8, quizás lo sigo. A ver, voy a mirar, ya sigo. Decidí continuar con el capítulo 8, que dice convertirse en Bodhisattva. Porque después empieza una segunda parte del libro que es más de prácticas y de vivencias de personas con la práctica. Entonces vamos a seguir con el 8, convertirse en Bodhisattva. Muchos de nosotros, dice, practicamos la meditación sentada para huir del sufrimiento, porque la meditación sentada proporciona tranquilidad, relajación y ayuda a dejar atrás el mundo de desdicha y conflicto para experimentar, en cambio, alegría y felicidad. Nos sentamos para sufrir menos, nos comportamos como un conejo que vuelve a entrar en su madriguera para sentirse protegido. Nos sentamos como un conejo en nuestro agujero para que no nos molesten. Queremos dejar atrás el mundo. Lo hacemos porque sufrimos mucho, porque queremos cierto descanso, cierto escape. Pero ese no es el verdadero propósito de la meditación. Cuando nos sentamos como un conejo, solo estamos tratando de evitar el sufrimiento. Tenemos que usar la inteligencia y la concentración para conseguir discernimiento, transformar el sufrimiento interior y convertirnos en un Buda, en un iluminado, en una persona libre. En el budismo existe el concepto de los 3 mundos: el mundo del deseo, el mundo de la forma y el mundo de la no forma. Tenemos capacidad para desprendernos del deseo. Practicamos la renuncia al mundo del deseo para conseguir alegría y felicidad. Ese sería el primer paso de la práctica.
Pero aunque hayamos abandonado el reino del deseo, el discurso mental continúa. Por eso practicamos el silencio, para detener el discurso mental. El discurso mental está constituido por dos elementos, vitarka y vikara, palabras sánscritas. Vitarka es el pensamiento inicial, vikara es el pensamiento reflexivo y continuado. No podemos dejar de pensar. Hay una grabación de audio funcionando continuamente en nuestra cabeza. Es el ruido provocado por el discurso mental que siempre está en marcha. Para detener ese discurso mental se nos enseña a reconocer la inspiración y la expiración. Reconocer cuando estoy inhalando y cuando estoy exhalando. Darme cuenta cuando lo estoy haciendo. Para detener el pensamiento debemos limitarnos a habitar en la inspiración y en la expiración. Al disfrutar de la inspiración y la expiración podemos parar el discurso mental y se produce el silencio. Por eso podemos sentarnos ahí y disfrutar de la inspiración y la expiración. Disfrutar el silencio, de la no presencia del discurso mental, disfrutar de cierta alegría y de cierta felicidad. Pero eso no basta. Si nos limitamos a practicar eso, 3 años más tarde es posible que dejemos la comunidad de práctica y cuando la hayamos dejado y hayamos vuelto al mundo, veremos de nuevo cuánto sufrimiento hay en él. Y después de 3 meses o 1 año en ese mundo, querremos volver de nuevo a la comunidad. Y así sucesivamente. Tal vez sigamos practicando de ese modo, alegría y felicidad, nacidas del silencio, nacidas del dejar atrás. Ese es un toque de atención del mindfulness que nos dice que tenemos que profundizar más. Cuando no somos felices como practicantes, culparemos a otras cosas de nuestra felicidad, de nuestra infelicidad. Va de nuevo. Cuando no somos felices como practicantes, culparemos a otras cosas de nuestra infelicidad. Diremos que si no somos totalmente felices es debido a las condiciones externas y del mundo que nos rodea. La causa no está en nosotros. Ese es un problema en todas las comunidades de práctica, pero si sabemos cuál es el problema, podremos crear una comunidad de manera que todo el mundo pueda comprender que si no son felices es porque no saben cómo conservar su felicidad, no saben cómo profundizar más para transformar el dolor, la ansiedad, el sufrimiento profundo que todavía permanece en lo profundo de la conciencia. Ese sufrimiento puede ser el sufrimiento soportado durante la infancia. Pueden haber abusado de nosotros siendo niños, o puede que nuestro sufrimiento sea el sufrimiento de nuestro padre o de nuestra madre, que tal vez fueron maltratados de niños, y ahora su sufrimiento ha pasado a ser nuestro. Aunque solo tengamos una vaga sensación de sufrimiento, tenemos que practicar para entrar en contacto con él. Y podemos usar el discernimiento para reconocerlo. Y si necesitamos sufrir, entonces diremos: sufriré porque sé cómo es este sufrimiento. Aprenderé y me hará bien. Es como comer melón amargo. Es como comer melón amargo. No tenemos miedo. Sabemos que el melón amargo es beneficioso para nosotros, por ejemplo. Por eso, cuando surja el sufrimiento, quédate donde estés y dale la bienvenida, obsérvalo. Ya sea tu ira, tu frustración o tu anhelo de algo no satisfecho, aunque ese bloqueo de sufrimiento no tenga ningún nombre y todavía no puedas nombrarlo, sigue siendo sufrimiento.
Así que estate preparado para saludarlo, abrazarlo tiernamente y vivir con él. Cuando hayamos aceptado el sufrimiento y estemos preparados para sufrir, ya no nos va a molestar. Sentiremos que somos capaces de vivir con él, porque nos hace bien y como el melón amargo nos sana. Por eso permitimos que el sufrimiento esté en nosotros, lo aceptamos y estamos preparados para sufrir un poco con el fin de aprender de ese sufrimiento. Si no aceptamos y abrazamos tiernamente el sufrimiento, no sabremos lo que es. Y no llegaremos a saber que puede instruirnos y traernos alegría y felicidad. Sin sufrimiento, sin la comprensión del sufrimiento, es imposible la verdadera felicidad. El fin del mal entendido. Durante la guerra de Vietnam, millones de personas creían que yo era comunista y otra gente pensó o pensaba que yo era agente de la CIA. Si estás en una situación así, puedes sufrir mucho. Puedes sentir que eres víctima de un malentendido y de una injusticia. Puedes pensar que tu sufrimiento solo terminará cuando la gente deje de pensar que eres un comunista o un agente de la CIA. Sin embargo, puedes hacer algo más, aceptar la situación. Sí, puede haber millones de personas que creen que eres comunista y millones más que crean que perteneces a la CIA. Pero esa es solo una manera de ver las cosas. Yo no soy ni comunista ni agente de la CIA, así que no hay ninguna razón para que tenga que sufrir. Solo viendo mi vida, mediante mis acciones, mis palabras, puedo demostrarme que tengo una buena causa, la causa de la paz y la reconciliación. Cuando somos capaces de hacer esto, ese tipo de sufrimiento ya no nos vuelve a preocupar. El sufrimiento está hecho de malentendidos, de ira, odio e ignorancia. Si confiamos en los demás para que resuelvan por nosotros este tipo de causas, quizás tengamos que esperar mucho tiempo. Tenemos que profundizar más y hacer uso de la concentración y el discernimiento para darnos cuenta de que la gente que nos rodea sufre debido a su manera de pensar, a su manera de actuar y a su manera de hablar. Y si sufrimos como ellos, no podremos ayudarles. Por eso tenemos que trabajar la comprensión, transformar nuestro sufrimiento, generar discernimiento y compasión para poder ayudarles luego. Con ese tipo de actitud, con ese tipo de comprensión, ya no sufrimos, puesto que gozamos de discernimiento y compasión. El discernimiento y la compasión solo pueden conseguirse con la práctica. En su tiempo también Buda se encontró con este tipo de dificultad y de injusticia. En una ocasión, unas personas que habían matado a una bailarina enterraron su cuerpo en el terreno del monasterio y luego informaron a la policía. La policía llegó, descubrió el cuerpo y empezó a difundirse la noticia de que Buda y los monjes habían tenido relaciones sexuales con la bailarina, que la habían matado y luego la habían enterrado. Por la mañana, cuando los monjes se vistieron, cogieron sus cuencos y entraron en la ciudad para pedir limosna, la gente les miraba con esa clase de mirada llena de sospecha y desprecio que tan difícil es de soportar. Eso se repitió durante muchos días. Los monjes fueron a ver a Buda y le dijeron: querido maestro, no podemos seguir así. Cada vez que entramos en la ciudad la gente nos mira de esa forma. Sufrimos mucho. Buda les respondió: lo esencial es que no lo habéis hecho. No habéis hecho eso por lo que la gente os condena. Saben muy bien que habéis guardado los preceptos. Sabéis muy bien que habéis guardado los preceptos. Esta es nuestra práctica. Un día, por la manera en que vivís,
Por la manera en que practicás, los malentendidos se disiparán. En el mundo suceden cosas así, y si tenés comprensión y compasión, no tenés que sufrir. Hay grupos de personas que son celosas, que tratan de crear circunstancias que manchen nuestro prestigio. Esas personas deben de sufrir mucho por sus celos para hacer tal cosa. Por eso tenemos que tratarles con compasión. Con vuestra práctica algún día podrán ustedes ser capaces de ayudarles a despertar y a que vean que lo que han hecho no es digno de personas que están en un camino espiritual. Y de este modo, los bhikshus, los monjes, no volvieron a sufrir. Unas semanas más tarde, Anathapindika, un laico que era estudioso y seguidor de Buda, contrató a unos detectives privados que descubrieron los autores reales del crimen. Pero la comunidad del Buda había tenido que sufrir durante casi un mes debido al incidente. Por eso, que sufras un poco, que sufras mucho o que no sufras en absoluto depende de ti. De si tienes discernimiento, de si tienes compasión o no, depende totalmente de ti. Por eso, si necesitas sufrir un poco, permítete sufrir. Abraza el sufrimiento con ternura, súfrelo con todo tu corazón y luego observa profundamente para usar la concentración, el discernimiento, de manera que puedas producir compasión, comprensión y así no odiarás a las personas que tratan de hacerte sufrir. Y comprométete a practicar para vivir de tal manera que seas capaz de ayudarles más adelante. Si ha sido tu padre o tu madre quien te ha transmitido el sufrimiento, no les culpes. Digamos que ellos no han tenido la posibilidad de encontrar el Dharma, la práctica. Esa es la razón de que continúen en ti. Y si sabes practicar, ayudarás a tu padre en ti, ayudarás a tu madre en ti. Estás preparado para sufrir por él, para sufrir por ella. Pero sufrir de ese modo no es algo negativo. Sufres para encontrar una salida. Permítete sufrir un poco. No trates de evitar el sufrimiento. Esta es una práctica maravillosa. Muchos niños empiezan odiando el melón amargo, pero al crecer les gusta comer sopa de melón amargo. Bueno, esto es algo sin duda de origen vietnamita, esta comida. La situación más difícil es cuando sabemos que el sufrimiento está ahí, pero desconocemos su naturaleza. Es algo vago, no podemos llamarlo por su nombre. Está verdaderamente ahí, en nosotros, pero nos cuesta poner sobre él la luz de la conciencia para reconocerlo. Esto se debe a que hay algún bloqueo en nosotros, alguna resistencia, y de ahí la tendencia a escapar y no entrar en él para reconocerlo. Como sabemos, esta es una tendencia de la conciencia receptáculo. Cada vez que estamos a punto de entrar en contacto con el sufrimiento, nos resistimos a tocarlo y escapamos. Lo llevamos haciendo mucho tiempo esta actitud, este comportamiento, y por eso no hemos tenido la oportunidad de encontrarlo, reconocerlo e identificarlo. Así que debemos decirnos a nosotros mismos que no seguiremos haciendo lo mismo. Cada vez que se acerque a nosotros, no trataremos de evitarlo. Nos detendremos y le daremos la bienvenida. Y con observación, con mindfulness, seremos capaces de identificar ese sufrimiento más tarde, porque cualquier bloqueo de sufrimiento tratará siempre de manifestarse y no tenemos que regresar al pasado para encontrarlo y reconocerlo. Tan solo permanecemos en el momento presente, con vigilancia, con atención plena,
y se manifestará de una manera u otra. Cuando reconozcamos los signos de su manifestación, podremos identificar su naturaleza. La práctica de la meditación budista se centra en el momento presente. No tenemos que volver al pasado, a la infancia, para encontrar el sufrimiento y la causa del sufrimiento que ahonda sus raíces en el pasado. Tal vez en vidas pasadas acabará manifestándose. De hecho, se manifiesta todos los días y podemos identificarlo por sus manifestaciones. Homo consciente. Buda fue uno de los ejemplos más hermosos de la especie humana que llamamos Homo consciente. Teníamos el Homo erectus, el hombre erguido, el Homo habilis, el hombre diestro, y el Homo sapiens, el hombre pensante. Ahora tenemos la expresión Homo consciente, hombre consciente. Homo consciente es el ser humano que está despierto, plenamente atento. Es una expresión que han usado otras personas, no la he inventado yo, dice Teach. Cuando los seres humanos son conscientes, me pondré enfermo, envejeceré, moriré. Esa conciencia puede producir ansiedad, miedo y angustia, lo cual puede influir negativamente en la salud. La gente se pregunta si las otras especies tienen menos conciencia y no sufren pensando en el futuro. Dado que los seres humanos tenemos esa angustia, planteamos preguntas filosóficas como ¿quién soy? ¿Qué será de mí? ¿Existí en el pasado? Para el caso, ¿qué clase de animal fui? ¿Existiré en el futuro? Y en tal caso, ¿qué clase de animal seré? Todas estas preguntas proceden de esa angustia y crean una gran cantidad de enfermedad y de malestar. Y preguntas como, ¿me querían mis padres? ¿Fue accidental que yo naciera? ¿Me quiere alguien? También proceden de esa angustia y del pensamiento que se basa en ella. Pero la capacidad de ser conscientes, es decir, ser un ser humano consciente, es lo que nos salvará. Esa conciencia nos ayudará a saber que el entorno de este planeta pertenece a todas las especies y a comprender que la especie humana está destruyendo el medio ambiente. Cuando las personas sean conscientes del sufrimiento que provoca la opresión política, la injusticia social, cuando puedan ver realmente esas cosas, serán capaces de dejar lo que están haciendo y ayudarán a otros a detenerse a tomar un camino diferente, un camino que no destruya el planeta. Ser conscientes de las cosas no produce ansiedad y angustia, pero si sabemos usar esa conciencia, esa atención plena, seremos capaces de ver en qué estado nos encontramos. Sabremos lo que debemos y no debemos hacer para transformar las cosas y propiciar la paz, la felicidad y una vida para el futuro. La meditación sentada no tiene por objeto llegar a ningún tipo de iluminación en el futuro. Al sentarnos tenemos la posibilidad de estar plenamente con nosotros mismos. Sentados en el cojín, respiramos de tal manera que llegamos a estar plenamente vivos. Estamos plenamente en el presente, en el aquí y en el ahora. Tener tiempo para sentarse, tener tiempo para andar, tener tiempo para cepillarse los dientes, tener tiempo para disfrutar del agua que corre cuando te enjuagas el jabón de las manos. Eso es civilización. Cuando comemos con alguien, deberíamos hacerlo de tal manera que permita el sosiego, la comodidad y la felicidad, porque comer juntos es realmente una práctica profunda. Igual que a la hora de respirar, sentarse, andar y trabajar, come de manera que tus antepasados coman contigo.
Tu padre come contigo, tu abuelo come contigo, tu abuela come contigo. Siéntate cómodo, como quien no tiene problemas ni inquietudes. Buda nos enseñó que cuando comemos no deberíamos permitirnos estar perdidos en pensamientos y conversaciones sin sentido. Deberíamos habitar en el momento presente para estar plenamente en contacto con la comida y con la sangha o la comunidad que nos rodea. Comamos de manera que seamos felices, que estemos a gusto, que tengamos paz, para que cada uno de nuestros antepasados y descendientes en nosotros pueda beneficiarse de ello. Cuando tenía 4 o 5 años, cada vez que mi madre iba al mercado me traía un pastel de pasta de judías. Mientras ella estaba fuera, yo jugaba en el jardín con los caracoles y las piedras. Cuando mi madre volvía, me sentía muy feliz al verla. Cogía el pastel que me daba y salía a comerlo al jardín. Sabía que no debía comerlo muy deprisa, quería comérmelo lentamente. Cuanto más despacio, mejor. Solo mordía un pedacito del borde para dejar que la dulzura del pastel entrara en mi boca y miraba hacia arriba al cielo azul. Miraba hacia abajo al perro, miraba al gato. Así es como me comía el pastel y tardaba media hora en acabármelo. No tenía preocupaciones, no pensaba en la fama, el honor o las ganancias, de manera que el pastel de mi infancia es un recuerdo maravilloso. Todos hemos vivido momentos así, cuando no ansiábamos nada ni lamentábamos nada. No nos planteábamos preguntas filosóficas como ¿quién soy? ¿Somos capaces de comernos un pastel así ahora? ¿De bebernos así una taza de té y de gozar del entorno? Podemos aprender a andar de nuevo firmemente como una persona libre sin espíritus que nos persigan. Hemos aprendido a sentarnos cómodamente, como si estuviéramos sentados en una flor de loto en vez de sobre trozos de carbón ardientes. Sentados sobre trozos de carbón ardientes, perdemos toda nuestra paz. Aprendemos a respirar, a sonreír, a cocinar. Nuestra madre nos enseñó a comer, a beber, a estar de pie, a andar, a hablar, todo. Ahora tenemos que aprender todas esas cosas de nuevo, con mindfulness, con atención plena, y de esta manera naceremos de nuevo a la luz de la conciencia. Bodhicitta. Bodhicitta es la mente de la iluminación. Bodhicitta se escribe con doble T, palabra también sánscrita. Bodhicitta es la mente de la iluminación, el espíritu que anima al principiante. Cuando nos sentimos inspirados por el deseo de practicar y transformar nuestro sufrimiento, podemos ayudar a muchas personas que sufren a nuestro alrededor. El estado mental de ese momento es muy hermoso. Es el estado mental de un bodhisattva, aquel o aquella que alcanza su liberación para ayudar a otros seres, a todos los seres. A veces la llamamos mente del amor. El amor es lo que nos lleva a practicar. No nos limitamos a tratar de evitar el sufrimiento. Queremos más que eso. Queremos transformar nuestro propio sufrimiento y ser libres para ayudar a muchas otras personas a transformar su sufrimiento. Como monjes, como monjas, practicantes, laicos, deberíamos mantener vivo ese espíritu del principiante porque es una fuente poderosa de energía. Nos nutrirá. Con esa fuente de energía practicaremos bien los preceptos. Así tendremos suficiente energía para enfrentarnos a las dificultades a lo largo de nuestra práctica.
y superarlas. Por eso alimentar la mente del amor, conservar el espíritu del principiante, alimentar la bodhicitta es una práctica muy importante. No la dejes morir después de 2 o 3 años. Yo he tenido la dicha de conservar vivo mi espíritu de principiante durante mucho tiempo, y eso que en el sendero de la práctica me he encontrado con muchos obstáculos. De hecho, me he encontrado con muchísimos, pero no he abandonado, porque la bodhicitta, la mente del despertar en mí, era siempre muy fuerte. Por eso deberías saber que mientras el espíritu del principiante siga estando en ti, siga siendo poderoso, no tienes que preocuparte. Aunque haya muchas dificultades en tu camino, serás capaz de vencerlas. En el momento que sientas que ese espíritu se debilita en ti, debes saber que hay un gran peligro, porque cualquier cosa puede suceder si tu bodhicitta, tu espíritu de principiante, es débil. Así que no permitas que se debilite. Cultívalo y sigue siendo un bodhisattva durante toda tu vida. Serás una persona feliz y serás capaz de generar felicidad para muchas personas. Bueno, y ahora sí terminamos la primera parte de este libro tan importante, tan valioso. Voy a dejar la entrega de este libro aquí, en esta primera parte, y la voy a retomar más adelante. La segunda parte son relatos sobre sanación, que sin duda va a ser muy lindo leerlos y compartirlos. Pero para práctica y para toma de conciencia y para desarrollar este vínculo del discernimiento, de observar el sufrimiento para liberarlo, tomar nota de esas semillas que están en nuestra mente receptáculo, ahí en el subsuelo, en el inconsciente, aflorar esas semillas buenas en nosotros, y las otras con la práctica de la conciencia plena ir achicándolas, minimizándolas. Todo lo que hemos leído hasta aquí, hasta hoy, está muy bien entregado por Thich Nhat Hanh en estas páginas, así que espero que les sirvan, que les sean de utilidad, y si son tan amables, compartan estos videos, dejen un like, porque bueno, la única manera de mover esta información es compartiéndola, haciéndola conocer, si les resulta valiosa. Muchas gracias, lo hago con mucho amor, con mucha gratitud y mucho respeto por la obra de Thich Nhat Hanh. Gracias, buenas tardes, buenas noches y buenos días para todos. Con amor y gratitud, Silvia.